A ti que me estás viendo del otro lado de la pantalla y que has apartado de tu tiempo para estudiar con nosotros, te digo lo siguiente. Bienvenido seas una vez más a nuestro estudio de la lección de juveniles. Muchas gracias por decidir estudiar la palabra de Dios con nosotros. Y en este momento, sin más cosas por agregar, quiero invitarte a que tomes tu lección y tu Biblia, pues estos dos medios nos serán de mucha utilidad para comprender el estudio de esta semana. Pero por supuesto no podemos continuar sin antes pedir dirección a nuestro Dios a través de una oración. Así que inclina tu rostro y oramos. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad y el privilegio que recibimos de meditar en tu palabra. En este momento rogamos que nos capacites y nos habilites para entender este mensaje de esperanza y que lo podamos poner en práctica y compartir con otras personas. Quédate con mi querido amigo y amiga del otro lado de la pantalla, en Cristo Jesús. Amén y amén. El título de la lección para esta semana es En camino a casa. Y cuando escucho este título pienso lo siguiente: no hay nada mejor que ir camino a casa, sobre todo cuando has estado mucho tiempo fuera de tu lugar de residencia, de donde vives, porque ahí encuentras paz y tranquilidad. Pero ¿de qué trata esta lección? ¿Qué vamos a estudiar en este momento? Por supuesto, si quieres saber, necesitas acompañarnos en el resto de esta lección. Mientras tanto, te digo, el texto clave lo encontramos registrado en el libro de Esdras capítulo 7, verso 10. Y dice la porción bíblica de la siguiente manera: y Esdras tenía el firme propósito de estudiar y de poner en práctica la ley del Señor y de enseñar a los israelitas sus leyes y decretos. Interesante, en esta porción de las Escrituras encontramos tres aspectos importantes. Número uno, que Esdras tenía como propósito no solamente estudiar la ley de Dios, sino que también ponerla en práctica. Entonces, número uno, estudiar la ley de Dios. Número dos, ponerla en práctica, porque de nada sirve estudiar la palabra de Dios si no la vamos a poner en práctica. Y número tres, enseñarla al pueblo. Estos son conceptos maravillosos que tenemos que tomar en consideración y tener en cuenta para profundizar en lo que es la historia de esta semana. La historia de esta semana la encontramos registrada en el libro de Esdras capítulo 7. Te recomiendo que leas todo este capítulo para que tengas un contexto completo de lo que es la historia de esta semana. En mi caso haré un breve resumen para luego extraer las lecciones. Se dice que en el reinado del rey Artajerjes, rey de Persia, había un hombre llamado Esdras que era de la línea directa de descendientes de Aarón, el primer sacerdote que Dios encomendó para que se encargara de todas las funciones ministeriales que tenían que ver con el tabernáculo o con el santuario. Pues entonces Esdras, que venía de esa descendencia, era un hombre conocedor de las leyes de Dios y el Señor estaba con él. Su bendición le acompañaba. Por esa razón es que cuando él se acercó al rey Artajerjes y le hizo un pedido de regresar a casa, o sea, a Jerusalén, porque recordemos sus antepasados eran de Jerusalén, el rey Artajerjes le concedió todo lo que pidió porque Dios le estaba guiando. Y resulta que Esdras reunió a un buen grupo de personas que eran de descendencia israelita. Entre ellos habían sacerdotes, levitas, cantores y un grupo de personas más. Y resulta que ellos salieron de donde se encontraban, de ese territorio de Persia, salieron a Jerusalén en el día primero del mes primero del séptimo año del rey Artajerjes, y llegaron a Jerusalén en el día primero del mes quinto de ese mismo año que Artajerjes era rey. Y fue en ese momento cuando nos dice la palabra de Dios que este hombre llamado Esdras tenía el propósito de estudiar las leyes de Dios, de ponerlas en práctica y de enseñarlas al pueblo, porque cuando él regresaba ahí a Jerusalén quería marcar la diferencia. Si tú has estudiado con nosotros a lo largo de este año, te darás cuenta que los israelitas, que el pueblo de Judá se fue como esclava, se fue exiliada a Babilonia por causa de su desobediencia, porque no obedecían las leyes de Dios. Pues Esdras, que era conocedor de todo esto, no quería pasar por las mismas situaciones y vicisitudes de la vida. Por esa razón él dijo: esta vez vamos a hacer una reforma, vamos a marcar la diferencia.
Y el rey Artajerjes, además de que les permitió regresar a Jerusalén, también les dio oro, plata y otros recursos para que pudiesen llevar a Jerusalén. Y además de eso, tengo que mencionar que el rey Artajerjes le dijo a Esdras: si algo más les hace falta, tómenlo de los almacenes reales. Lo que significa que este rey les estaba proveyendo todo lo que ellos necesitaban. Y claro, detrás de todo esto estaba nuestro Dios y Padre Celestial, pues Él estaba guiando a Esdras y a esta nación para que todo saliera bien. Ellos necesitaban de la intervención divina y Dios estaba obrando y había utilizado a este rey llamado Artajerjes. Y cabe recalcar que este rey Artajerjes no solamente estaba buscando ayudar en cuestión a que estas personas y Esdras regresaran a Jerusalén, sino también en lo que era la reconstrucción del templo. Es por eso que él dijo: si algo más hay que proporcionar para lo que tiene que ver con el templo, sáquenlo de los almacenes reales. Lo que significa que este rey estaba proveyendo los medios para que todo saliera bien. Pero claro, Dios estaba detrás de todo esto, pues era Dios quien estaba usando a Artajerjes para que proviera estos medios y a Esdras para que guiara al pueblo. No cabe duda que nuestro Dios hace obras maravillosas en la vida de los seres humanos. Hemos llegado a la sección de los sabías y me gustaría compartir contigo la siguiente información. ¿Sabías que la Biblia fue escrita en 3 idiomas? Hebreo, griego y arameo. Y tú podrás decir: sí, eso ya lo sabía, pero ahora te digo un detalle más. El libro de Esdras fue escrito en 2 de esos idiomas, en hebreo y en arameo. Y tú podrás preguntar: ¿a qué se deberá todo esto? Recordemos que el hecho de que Esdras y esta nación se encontrara fuera de su territorio por mucho tiempo hizo que ellos aprendieran un idioma diferente. Y es por esa razón que Esdras escribió también en arameo algunas partes de su libro para que se pudiera comprender en el pueblo. ¿No te parece interesante? La historia de esta semana nos presentaba diversas lecciones, sin embargo me gustaría hacer mención de 3 para que podamos conocer, comprender y poner en práctica. Número 1, el liderazgo. No cabe duda que Esdras fue un líder que marcó la diferencia. Se encargó de guiar a la nación que se encontraba ahí en Babilonia para llevarla nuevamente a Jerusalén. Y no solamente les guió en el sentido de llevarlos a Jerusalén, sino que además en el sentido espiritual, porque él tenía el propósito de ayudarles y enseñarles la ley de Dios. En este tiempo necesitamos más líderes que no solamente quieran mandar, que no solamente quieran que un grupo de personas les siga, sino líderes que puedan enseñar del temor de Dios, líderes que también prediquen con el ejemplo. Esdras es un ejemplo de eso, pues antes de él decir voy a enseñar, él dijo voy a estudiar y también voy a poner por obra o voy a poner en práctica esta enseñanza para guiar a estas personas, porque te diré algo, las palabras tienen un efecto muy mínimo, las acciones tienen un efecto muy grande y significativo. Si tú eres una persona que se diferencia por seguir a Dios, si tú eres una persona espiritual, las personas te van a seguir. Si tú marcas la diferencia donde quiera que te encuentras, las personas a tu alrededor van a querer saber cómo es que tú haces eso y por lo tanto te van a seguir. Esdras se destacaba por ser fiel y temeroso de Dios y por eso tuvo un buen liderazgo y por eso estas personas fueron nuevamente a Jerusalén y iban con el propósito de que su vida fuera diferente. Y esto era porque percibían en Esdras algo distinto. Y lección número 2, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y en su momento Él obra en la vida de sus hijos. Aunque la nación de Judá o los israelitas podrían creer que se encontraban sin esperanza, Dios tenía un plan maravilloso para cada una de sus vidas. Esdras fue el líder que en ese momento se levantó para seguir la voluntad de Dios, para obedecer al único Dios verdadero, porque él comprendía y reconocía que Dios era el que sostenía su vida y por lo tanto él se iba a someter a la voluntad de Dios y iba a guiar a este pueblo para que también se sometieran a la voluntad de Dios. En este momento tenemos que tener claro que la voluntad de Dios debe cumplirse en nuestras vidas. Y es por eso que la lección número 3 es la obediencia. De nada sirve saber, de nada sirve leer, como mencioné hace un momento. De nada sirve todo lo que hagas si no obedeces a Dios. Escucha bien esta frase, la obediencia es mejor que el sacrificio. Si tú obedeces a Dios, puedes tener la plena seguridad
que Él te va a guiar y por ende recibirás bendición hasta que sobreabunde. Esdras era una persona obediente, era alguien que marcaba la diferencia. Y en este tiempo tú y yo necesitamos obedecer las instrucciones de Dios. Así que quiero desafiarte a que puedas comenzar a escuchar la voz de tu Padre Celestial, pues Él quiere obrar de forma especial en tu vida. Gracias a la obediencia de Esdras, Dios permitió que este rey llamado Artajerjes proviera lo que ellos necesitaban. Dios puede proveer para tu vida de forma especial y aún de donde menos te imaginas puede venir la providencia divina. Así que recuerda, es necesario comenzar a moldear nuestro carácter y nuestras vidas y convertirnos en líderes espirituales. Además es necesario someternos a la voluntad de Dios y por supuesto no podemos olvidar la obediencia, que es un elemento fundamental para todo seguidor de Cristo. Y bueno, mis amigos, muchas gracias por quedarte al final de este video. Espero que este estudio haya sido de mucha bendición para tu vida, así como lo es para la mía. Y si todavía no formas parte de la familia Verdades Eternas, este es el momento para que puedas hacerlo. ¿De qué forma? Suscribiéndote a nuestro canal, dándole a la campanita de las notificaciones para que estés al tanto de todo nuestro contenido y dejándonos un like para saber que este video ha sido de gran bendición. Además agradezco sus comentarios, muestras de cariño. Gracias por todo eso. Lo aprecio y lo valoro mucho. Y les comparto lo siguiente, este servidor próximamente estará dirigiendo una campaña evangelística en el país de El Salvador. Sí, en El Salvador. Y desde ya ruego que puedan orar para que este evento sea de mucha bendición, para que Dios pueda utilizarme con poder y podamos alcanzar a aquellos que no conocen de Jesús. Ahora bien, queridos maestros, compartan este video con sus alumnos y queridos juveniles, sigan estudiando. Recuerden, este solamente es un resumen y hay muchos detalles que podemos destacar de la lección de esta semana. Si quieren comunicarse con este servidor, lo pueden hacer a través de los medios que les voy a mencionar en este momento. El correo electrónico verdadese21@gmail.com y el Instagram jairojrivera_c. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga.